bienvenidos a todos a esta segunda parte de las 5 reglas para ganar dinero replicando señales. Sabéis que ayer subí, el día 9, el jueves pasado, hicimos otra sesión, pero hubo problemas con la imagen y por lo tanto ayer la subí a YouTube una vez hecha de nueva para que la pudierais ver. Hoy vamos a hacer esta segunda parte y todo es para aportaros ese contenido formativo que siempre me gusta dar y que os pueda ayudar en vuestras inversiones. De las 5 reglas para ganar dinero replicando señales, 3 vimos la semana pasada y fijaros que en principio voy a empezar por algo muy importante, que es muchas veces se sigue una señal por un track record, se ve, pero en fin, sabéis que mi track record lo tengo, el canal de finanzas y bolsa público se inició abierto para todos en las señales y al inicio era gratuito, se inició en mayo de este año, desde mayo tenéis operación a operación todas las señales y además en los que estáis en el canal VIP sabéis que podéis seguir todas estas señales en vivo, en directo y además de la operativa lleva el importe monetario que se gana o se pierde en cada operación. Es importante conocer, fijaros el track record que hay en principio, vamos a ver, un segundito, Manuel, por favor, ¿se está viendo la pantalla del track record? Vale, ahora pienso que sí, seguimos. Disculpar esta pequeña interrupción, pero quería estar seguro. Vale, fijaros, lo tenéis por meses, del 1 de mayo al 30 de junio el track record en positivo, lo tenéis en agosto también, por arriba de un 80%, y así lo tenéis sucesivo en cada mes, septiembre, octubre, noviembre, y el resumen del 1 de mayo al 30 de noviembre, las operaciones que he pasado, de ciertas operaciones que he hecho, porque yo hago más operaciones que estas, de las cuales las que se han cerrado, veréis el ratio de operaciones abiertas, las que han sido positivas, las que han sido negativas y el track record. Y verdaderamente importante, los que me seguís, es que el track record en porcentaje, que como veis es muy alto, en monetario aún supera esta cantidad. Bueno, pues estas 2 sesiones sobre todo son enfocadas para haceros una reflexión que seguir unas operaciones o cuando uno se inicia en estos mundos, en este mundo, que para mí es tan apasionante y llevo ya más de 20 años en él, pero cuando uno se inicia no basta con replicar una operación que sea de éxito. Por lo tanto, esta es la primera pregunta que yo os hago para vuestra reflexión y que veréis que también está en la primera parte. ¿Pensáis que replicar una operación de éxito os garantiza el éxito en vuestras operaciones? ¿Pensáis que yo cuando os lanzo una orden, si esa orden la acabo en positivo, vosotros solo por el hecho de replicarla sin tener más consideraciones, también vais a acabar en positivo? Bueno, mi respuesta es rotundamente no. Es decir, si por replicar una orden solo tenéis ese contexto, podéis que esa orden sea positiva y que vosotros estéis en negativo. Entonces, ante esto, ¿por qué ocurre? La pregunta es que mucho me habéis hecho por privado. Oye, José María, yo veo tus órdenes, veo que están bien, pero yo estoy teniendo pérdidas. En una gano, en otras pierdo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues aquí os comento, en una primera parte ya os comentaba 3 de las reglas, que ahora las repasaremos por arriba, y ahora os comentaré las otras 2. En primer lugar, tenéis que tener claro en qué situación estáis, si en la situación A o en la situación B. El que yo os pase señales, el que yo os dé formación, tanto de pago como los cursos que hago, como gratuita, es para que os situéis donde vosotros queréis estar. Lo ideal es que estuvierais en esta situación, es decir, que lo que os formáis por vuestra cuenta, los que os formáis, que aquí hay personas en este momento que están haciendo el primer ciclo formativo de 4 meses, cada mes de un curso diferente, pero que todo eso sirva para que las señales del vivir, toda vuestra formación, sea para una mayor toma de vuestras decisiones
y que cada vez que se lanza una orden, cada vez que hacéis un curso, sirva para perfeccionar vuestros conocimientos y esa orden sirva para que decidáis y la incluyáis en vuestra estrategia. Esto es lo ideal y esto es lo que yo siempre recomiendo. Hay otro tipo de inversor en el que dice, bueno, porque no tengo bastante experiencia, por lo que sea, porque lo decido, yo quiero un proveedor de señales, yo quiero a alguien para seguir una señal y por lo tanto quiero replicar la operativa. Bueno, hoy vamos a basarnos en este segundo, donde realmente si no hacéis las cosas como se tienen que hacer, os garantizo que corréis un gran riesgo y que podéis acabar perdiendo dinero. Fijaros, os tenéis que marcar una estrategia. Eso es una recomendación que yo siempre os hago. No basta conseguir una orden de alguien o una recomendación, no. Os tenéis que marcar una estrategia y que esa estrategia la podáis hacer vuestra. Mirad, aquí tenéis los pilares y no vamos a hablar de ellos, pero los pilares que forman mi estrategia. Aquí los tenéis, es decir, primero conocimiento y formación de todos los riesgos, ser disciplinado, ser paciente, controlar las emociones, incluir una gestión de riesgo y diversificación y solo entonces acudiréis a formar una estrategia. Un dato curioso, y aquí ya digo, hay personas que lo están haciendo ese curso, pero un dato curioso, estoy en el primer ciclo formativo, que ahora en diciembre, el día 18, tenemos el último curso de un mes donde trataremos el análisis técnico y el análisis fundamental, y después de 4 meses aún no hemos hablado de análisis técnico. Hemos hablado de lo que realmente hay que aprender para entrar a los mercados y poder tener éxito. Esto es otra de las equivocaciones y lo primero que se hace es ponerse delante de un ordenador o del móvil, abrir una cuenta en el broker, ver 2 tutoriales, leer un libro o hacer un curso y ponerse a operar. Y os recuerdo que al final el mercado pasa castigo de eso rápido. Por lo tanto, iniciamos esta segunda parte y recordar un poquito lo que hicimos en la primera, muy brevemente, porque lo tenéis en el vídeo colgado en YouTube. La primera parte que ayer os subí, que como os digo, la hicimos, algunos estabais el jueves pasado, es conocer los riesgos, elegir el broker adecuado y conocer las estrategias que se están llevando cuando replico una operación. Y lo que hoy vamos a tratar es el gestión de riesgo y qué volumen adecuado tengo que incorporar en cada cuenta y cómo establezco esa pérdida con mis stop para que no me cause daño a mi cuenta. En principio, fijaros, yo lanzaría un aviso, una pregunta grande y tenéis que tenerla claro. Lo primero, en la primera regla, cuando hablábamos de conocer los riesgos, tenéis que ser muy consciente de que estamos hablando de activos de CFDI futuros, activos del riesgo. Y fijaros lo que pone la mayoría de brokers. Entre el 70 y el 80% pierden su dinero total o parcial. Mucho ojo a esto. Tenéis que saber que estáis en mercados de riesgo, tenéis que saber que el dinero que depositéis en la cuenta, por lo menos mi recomendación de bajo mi experiencia, no es el que podéis permitiros perder, ni mucho menos. Es el que podéis permitiros perder sin que os haga daño a vuestra economía familiar, que es muy diferente. Porque si el 70 o el 80% pierden su dinero, fijaros que algo de complicado debe de ser o los procedimientos que hacen no son los correctos. Y ya habéis visto mi track record y es consistente. Y los que estáis en el curso y me conocéis desde mayo, lo estáis comprobando día a día. Por lo tanto, esto es un recordatorio de esa primera regla que vimos. Lo segundo es elegir el broker adecuado. Eso es muy importante para saber los activos que vamos a trabajar y el apalancamiento. En este sentido, me remito de nuevo al vídeo de la primera parte donde lo podéis ver. Y esta tercera regla, que es conocer las estrategias. Cuando, por ejemplo, yo os lanzo una señal, os digo, cuando yo os comunico, mirar, he hecho esta operación, yo os informo en tiempo real, precio de entrada, mi stop, mi profit, y además os detallo la estrategia, porque tenéis que conocer en qué hora se hace, qué tipo de riesgo corre, bajo qué criterio se hace, porque eso lo tenéis que incorporar en vuestra estrategia para una toma de decisiones y valorar el grado de riesgo.
No basta, si os dedicáis tan solo a copiar y pegar y replicar una operación, podemos tener problemas. En las estrategias de inversión, y luego, si queréis, en el debate podemos abrir sobre ello, yo trabajo con diferentes subestrategias. La de diaria y semanal, que es la que yo siempre aconsejo, que trae menos riesgo, la de aperturas de mercado, apertura de futuro, apertura de contado, apertura de mercado americano. Fijaros que esto ya incorpora una hora en cada estrategia, un momento para hacerla. Si una orden se pasa en ese plazo temporal de ese horario, ya sabéis a qué estrategia corresponde. Y eso además incorpora un riesgo, que es lo que tenéis que saber y conocer. La de cierre de mercados para quedarse abierto y para quedarse cerrado. La de intradías, que es fuera de los horarios, intradías express, que son por unos picos muy, muy rápidos, donde incorpora un plazo temporal muy, muy, muy cortito, el profit más pequeño, pero de mayor riesgo. La hedging de cobertura, para intentar revertir una operación. Si se lanza una y se indica que es hedging de cobertura, si no hemos hecho anteriormente la operativa inicial, pues esta hay que obviarla. Por lo tanto, son conceptos que hay que tener y situarnos a la hora de qué estamos haciendo, qué estamos replicando y bajo qué criterios. No basta solo con replicar. Las estrategias de publicación de datos, que es muy parecida a la de apertura en el plazo temporal y de riesgo, y la estrategia de criptomonedas de fin de semana. Esta es la única estrategia que yo he decidido compartir gratuitamente con todos, a excepción de estas 2 últimas semanas que me he tomado un respiro y un relax por unos compromisos que tenía. Todos los fines de semana sabéis que el viernes a domingo lanzo esta estrategia, la hago pública en mis redes sociales y además también la subo en el canal de Finanzas y Bolsa, totalmente abiertos para todos y gratuitos. Para esta no hace falta estar en el VIP. Para conocer todas las demás sí que hace falta estar en el VIP, pagar esa cuota al mes y que toda la información de esto lo tenéis en el canal público y cómo funciona. Bueno, pues recordando estos conceptos, vamos a pasar a las 2 reglas básicas que vamos a hablar hoy. Gestión de riesgo, volumen de cuenta y establecer un máximo de pérdida por operación, por día, por semana, por quincena y por mes. ¿Bajo qué? Bajo los stop famosos y bajo el criterio de cómo hacemos una gestión de riesgo en vuestra cuenta. Fijaros, empezamos. La 4ª regla. Algo que cuando copiéis una operación, cuando yo lance una operación, tenéis que tener muy en cuenta que yo la estoy basando a un volumen de mi cuenta, que os lo comunico cada mes, un apalancamiento, un criterio, una gestión de riesgo, y vosotros tenéis un broker, un apalancamiento, y debéis de haceros una gestión de riesgo que es totalmente diferente. Por lo tanto, lo importante es qué importe de cuenta tenéis, saber esa comparación con el que yo tengo para ayudaros en vuestra gestión de riesgo, y dentro de ese importe de vuestra cuenta tenéis que definir qué activos vais a trabajar, qué porcentaje de los activos que vais a trabajar representan sobre la cuenta y qué liquidez con el margen libre según el apalancamiento representan sobre vuestra cuenta. Con esto vais a tener, eligiendo los activos que vais a trabajar, no basta con replicar, debéis de conocer qué activos, cuando se lanza una orden, sobre qué activos se trabaja. Y sobre ese activo debéis de elegir si vosotros queréis replicarlos todos o no. Pero al margen de eso, tenéis, por otra parte, que ver vosotros la diversificación que vais a hacer. ¿Qué porcentaje de cada activo? Ahora lo veréis sobre la cuenta. Pero además, no solo para la gestión, sino tenéis que ver que una vez incorporado todos esos activos, el DAS, el Dow Jones, el oro, el crudo, cada uno tenéis que ver el porcentaje que representa sobre el activo y sobre el total. Y una vez dentro, ¿qué liquidez os queda? Que es el margen libre. Y para esto debéis de saber que estaba en el tema 1, en el apartado 1, el apalancamiento.
y dependiendo del apalancamiento, una vez que estéis dentro, os quedará un margen libre porque son productos apalancados. Y con ese margen libre es el que tendréis que responder ante unas bajadas o unas subidas de los mercados. Si vosotros por vuestro importe de la cuenta vais replicando las operaciones que se van lanzando sin tener esto en cuenta, quizá vuestra diversificación cuando llegue al tercer activo de entrada ya no podáis seguir con el resto y vuestra diversificación sea diferente a la mía. El porcentaje, si no habéis tenido en cuenta el volumen, también será perfecto. Y la liquidez, si trabajáis con cuentas pequeñas o una diferencia de apalancamiento, os encontraréis con un problema de que quizá cuando lleguéis a la segunda, a la tercera o a la cuarta operación ya no podéis seguir porque ya no tenéis liquidez. Por lo tanto, ¿cómo podéis arreglar esto para solucionarlo? Mira, haciendo una gestión de riesgo y una diversificación acoplada a vuestra cuenta. Para hacer una gestión de riesgo y una diversificación acoplada a vuestra cuenta, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Primero, definir los activos que vais a trabajar. Fijaros, yo los que trabajo es materia prima, índices, en otra cuenta aparte las acciones, forex, de mercado de divisas y criptomonedas. Aquí tenéis mi diversificación. Vosotros tendréis que elegir qué diversificación vais a hacer. Si vais a trabajar la misma, tendréis que tener en cuenta esta diversificación y tendréis que darle, como hemos comentado antes, un porcentaje. Aquí tenéis la diversificación y le daréis un porcentaje máximo para hacer vuestra gestión de riesgo, pero referente a la liquidez que os quede en la cuenta. Pues yo tengo estipulado que más de un 20% de las garantías que se me piden no entro en materias primas, más de un 30% no entro. Por lo tanto, si yo tengo una cuenta de $5.000 y me piden y yo decido poner un 30%, ocuparé como máximo 1.500 euros en garantía y así sucesivamente. Ahora lo veréis. Y defino cada porcentaje sobre el activo que voy a representar. Y aquí tenéis el ejemplo, fijaros. ¿Qué sucede en estos casos? En estos casos lo que sucede es que yo he estipulado de mi cuenta, en este caso es un ejemplo sobre 25.000, que más del 75% no voy a usar, nunca. Y por lo tanto, para la materia prima de esos 25.000, solo usaré 25.000, que es el 20%. Para los índices, que si quiero utilizar el 30% de los 25.000, son 7.500 y así sucesivamente. Si a mí me piden una garantía en el oro, yo sé que de la garantía que tengo como máximo, porque además de esta lo subdivido en cada uno, puedo incorporar 1.500. ¿Eso significa que tengo que entrar siempre en un volumen en el oro o en el crudo hasta 1.500 en garantía? Ni mucho menos. Eso significa los máximos, que por liquidez que tenga no entraré nunca más de esta cantidad para ajustarme a una diversificación y a una gestión de riesgo, manteniendo una liquidez y por el apalancamiento que mi margen esté libre y que no me cierren una operación. Y por otro lado, estipularé dentro de esos 1.500 el volumen de entrada, que eso será otra cosa aparte. Por lo tanto, aquí tenéis un ejemplo de cómo hacerlo. Fijaros, estaríamos hablando que por vuestro capital diversificamos los activos, incluimos un tanto por cien máximo y tenemos en cuenta la liquidez para ver el margen libre que nos cobran, depende del apalancamiento. Por lo tanto, ahí ya tendríamos estipulado que hasta qué máximo, y si yo paso una orden y he pasado 4 veces el DAS y veis que por apalancamiento, por garantías, se eleva del máximo que tenéis, ya no lo tendríais que seguir. Pero eso solo es por liquidez. Luego hablaremos por volumen, porque tendréis que estipular una pérdida máxima por operación. Si yo resulta que tengo 4 operaciones y tengo muchas pérdidas o tengo un stock retirado porque mi volumen de cuenta lo permite y vosotros no, tendréis que llegar a un momento en el que ya no hacéis o ya no entráis en una tercera operación. Dentro de la cuarta regla, y me lo preguntan mucho, es el capital.
Me encuentro muchas veces, pues en estos 20 años, sobre todo últimamente, sabéis que yo tengo clientes tanto en España como en Sudamérica, y me encuentro mucho y me dicen, oye, ¿cuál es el capital recomendable? Porque yo tengo 50 euros para empezar, tengo 100 euros o dólares, tengo 500, tengo 5.000, tengo 3.000. Bueno, aquí como idea, porque esto es muy, muy flexible y amplio, os diré que yo considero primero que el capital que vosotros tenéis va a depender y lo tenéis que ajustar al apalancamiento que os dé el broker. Es decir, si trabajáis con broker que os dan un apalancamiento FCA de 1,30, necesitáis un mayor capital. Si podéis trabajar con broker que os dé un apalancamiento 1,100, necesitáis menos capital. ¿Qué sucede? Se entiende el apalancamiento erróneo. Muchas veces entendemos el apalancamiento como que a mayor apalancamiento más volumen puedo entrar. Eso es vuestro peor enemigo, totalmente falso. El apalancamiento tiene que estar en vuestro servicio y no en el broker, y es lo que os permite esa liquidez de margen libre. Con un apalancamiento 1,100, mi capital recomendable mínimo son 2.500, 3.000 dólares euro. ¿Por qué? Porque si tenéis que hacer una diversificación de activo y una gestión de riesgo, necesitáis un capital para iniciar. ¿Que se puede iniciar por menos? Sí, pero el capital mínimo recomendable es este, según mi criterio. Si tenéis un apalancamiento 1,30, el capital mínimo recomendable son 10.000 para incorporar una gestión de riesgo adecuada. 20, 25.000 pues serían mucho más, digamos, conveniente. ¿Qué sucede cuando hay unas cuentas que son inferiores? Cuando hay unas cuentas en las que el capital es en torno a 2.500 o 3.000 porque inferior a esta cantidad. Pues ahí lo que tenéis que tener en cuenta es que asumís un mayor riesgo. Es decir, con cuentas inferiores a 2.500, 3.000 dólares, que podéis empezar con 500, con 1.000, con la cantidad que sea. De hecho, el mínimo que el broker. Pero hay que ser realista, hay que tener los pies en el suelo, y cuentas inferiores a 2.500, 3.000, tenéis un mayor riesgo porque no podéis incorporar una gestión de riesgo adecuada, mínima. Y además tendríais que trabajar con 1,100. Con cuentas inferiores a 2.500 o 3.000 con apalancamiento 1,30 lo tendríais muy complicado. Y por lo tanto, en este caso, si la cuenta es inferior a 2.500 o 3.000, el objetivo, que luego lo veremos, sería llevarlo a ese importe. A partir de ahí, ¿qué sucede cuando me preguntan mucho? Y sobre todo, las preguntas, esta pregunta viene mucho de la parte de clientes de Sudamérica, mucho. Incluso en este momento, ya os digo, aquí con vosotros hay una persona que está haciendo todo el ciclo formativo y hay personas tanto de Argentina como de Colombia que están en este primer ciclo formativo de 4 meses, de 4 cursos que estamos haciendo. ¿Qué sucede cuando hay cuentas inferiores a 1.000 euros? A 500, 700 o dólares, me da igual. Es que hay muchísima más dificultad para incorporar una gestión de riesgo adecuada y óptima. Por lo tanto, estas cuentas empiezan a tener un riesgo muchísimo mayor que una cuenta ya de 2.500 o 3.000. Y aquí en estas cuentas pequeñas, la gestión de riesgo debéis de asumir muchísimo más riesgo, valga la redundancia, porque no podréis diversificar aunque hagáis microlotes. Entonces, aquí sí que tenéis que tener una selección de lo que hacéis, tenéis que tener mucho cuidado con dónde entráis, volúmenes lo más pequeños posible, no tener prisa porque poco a poco se hace mucho camino y tendréis que seleccionar. Si igual se pasan 5 órdenes, solo podéis entrar en 2 o en 3. Entonces, ¿que esto sea un problema para trabajar? Sí, y hay que salvarlo. ¿Que esto suponga un riesgo mucho más grande que este? Sí. ¿Que este suponga que este? Sí. ¿Que sea mucho más fácil llevar una cuenta de 10.000 a 15.000 que de 3.000 a 4.000? Por supuesto. Contra más capital tengamos, menos riesgo y más facilidad de hacer esta cuenta grande. Por lo tanto, esto lo tenéis que tener en cuenta de esta cuarta regla.
¿Qué recomendación os daría yo cuando, como acabamos de comentar, la cuenta es mayor o igual a 2.500, 3.000? Bueno, pues aquí lo tenéis. En principio nos vamos a la quinta regla, y la quinta regla es que tenéis que fijar un máximo de pérdida por operación. Vosotros fijaros que yo tengo mi gestión de riesgo, yo os voy pasando órdenes, tengo los importes que se van trabajando y se van haciendo, pero a lo mejor mi cuenta me permite realizar 8, 10, 15 operaciones. Algunos los habéis visto. Ayer, por ejemplo, visteis pérdidas de 600 euros. Antes de ayer visteis pérdidas de 200 y estáis viendo el track record positivo. Estáis viendo cómo se acabó ahora en diciembre. Por ayudaros a vosotros, he abierto una cuenta de $5.000 dedicada exclusivamente a esto, con lo cual el 100% de esas operaciones es solo para esto. Y estáis viendo que ahora, hoy mismo, cuando os lo pase, veréis la rentabilidad de estas 2 semanas. Sin embargo, ayer hubieron 600 euros de pérdida. Si vosotros no tenéis esa consideración y ese control en esa gestión de riesgo, en ese volumen que tenéis que acoplar a cada operación, ¿qué puede suceder? Que en un día como el de ayer o cualquier otro de pérdida, porque los beneficios nunca hay que hablar de ellos, eso si se trabaja vendrán solo, vuestra cuenta sufre un daño y un quebranto grande. Si ya es una cuenta pequeña y le añadís un quebranto a ella, os va a mermar vuestra forma de actuar. Por lo tanto, independientemente de que yo colocara un stop y vosotros ese stop lo tuvierais que compensar, que ahora os diré cómo lo tenéis que compensar, no tenéis que cambiarlo, pero sí que tendréis que tener una pérdida máxima por operación, y cuando hayáis hecho X operaciones que lleguen a una pérdida máxima por día, yo puedo seguir pasando operaciones, pero indudablemente no entráis. Esto es otro error que se comete, porque ahí es lo máximo que vuestra pérdida os permite. La pérdida la tenéis que fijar vosotros. Incluso si queréis por privado, me podéis contactar y yo os ayudaré a hacerlo. Pero vosotros tenéis que preparar vuestra gestión de riesgo, vuestra estrategia y vuestras decisiones. Conmigo contar para lo que preciséis. Pero no solo basta ahí, sino tenemos que incorporar una máxima pérdida semanal, una quincenal y una mensual. Y esto es cada vez. X, cuando llega a una pérdida máxima por operación, la cerramos, independientemente de que haya una señal y esa señal esté abierta. Si tenemos una pérdida máxima diaria, ya no seguimos operando en ese día, y así a la semana, a la quincena y al mes. Y por esa parte controlaréis o pondréis una herramienta para controlar vuestra cuenta. Os pongo un ejemplo. Esto es un ejemplo numérico, un ejemplo que no va a ningún sitio porque no lo consideréis como real ni nada. He puesto 100 euros, como podía haber puesto 1.000, como podía haber puesto 100. Fijaros que habéis fijado un máximo de pérdida de 100 euros y la operación lanzada sigue viva. Pues cuando llegue a esa pérdida de 100 euros, tenéis que cerrar manualmente la operación, porque es lo que os habéis marcado. Pero imaginaros que habéis calculado, oye, yo quiero hacer 4 operaciones, por lo tanto puedo tener abiertas 4 operaciones al día. Si salieran las 4 mal y llegaran a ese importe y aún estuvieran las 4 abiertas porque el stop mío no hubiera saltado, fijaros que cuando lleguéis a un máximo que sería 100 por 4, creo que es evidente, serían 400, cerráis todas las operaciones, pero además no trabajáis más en ese día, aunque se sigan pasando operaciones. Pero lo mismo, fijaros el ejemplo de la semana. Si son 5 días a la semana, sin contar el fin de semana de criptomonedas, a 400 euros serían 2.000 euros. Para proteger la cuenta, cuando lleguéis a 1.000, cerráis la operativa esa semana. ¿Qué significa? Que si tenéis la mala suerte de tener 3 días seguidos en negativo, cuando llegarais 2 días y medio, habéis llegado a 1.000, ya no trabajáis durante la semana. Analizáis, repasáis, veis, analizáis, ver dónde están los errores, modificáis volúmenes, pero controláis vuestra cuenta. Y fijaros, una quincena serían 2.000, ¿veis? Y un mes serían, en este caso, fijaros, el doble y baja. Es decir, veis que de
por operación a diaria, pero de diaria a semanal no es por 5, de semanal a quincenal no es por 5, y por 2, y de quincenal a mensual no es por 2. Y así tendréis un control de vuestras operaciones y un control de vuestra cuenta. Y otra cosa que tenéis que ver es, fijaros, resumiendo lo que hemos comentado, activos a invertir, elegéis vuestros activos, si queréis seguir los que yo hago, aquí los tenéis, materia prima, índices, divisas, que es eurodólar prácticamente, y criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, para que en cualquier broker la podáis conseguir. ¿Y qué tenemos como pérdida? Por operación, por día, por semana, por quincena y por mes. Pero cada uno incorpora todas las que estáis haciendo. Entonces, si habéis hecho 2 de materia prima, 1 de índices y 2 de índices, ya son 4. Si yo lanzara 1 de eurodólar, ya no podríais entrar, porque esas 4 serían las que os permite topar el día, y así sucesivamente. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta y muy importante es cómo fijáis el máximo de pérdida para que esto lo controléis. Evidentemente, todos sabéis que los máximos de pérdida se fijan por los stop, pero aquí también hay un error en el mercado. Esto cuando los que estáis en el curso y los que habéis ido o habéis estado en un webinar mío, sabéis que yo lo trabajo de manera diferente. Eso de decir yo pierdo un 2% o yo quiero perder 100 euros, 100 dólares o 500, es decir, poner una cantidad fija de lo que yo voy a perder y arreglo esa cantidad, entro en un volumen, es decir, dicho de otra manera, ese 2% famoso que para mí no hay que tenerlo en cuenta, o ese porcentaje de decir, bueno, pues yo quiero entrar en el Dow Jones y como yo quiero perder 100 euros 100 dólares máximo, cada punto es $1, pues me pongo el stop 100 puntos abajo, ni mucho menos. Los stop hay que ponerlo donde el mercado lo permite, no donde nuestra pérdida lo permite. Y una vez que lo ponemos donde el mercado lo permite, analizando el mercado por la acción del precio, por el análisis técnico, por las señales que nos deja, en ese momento nosotros tenemos que tener en cuenta un máximo, tenemos un volumen estipulado, más o menos con un máximo de puntos. Si ese stop el mercado lo alejara, a mayor distancia, menor volumen. Por lo tanto, tenéis que tener estipulado un volumen fijo de vuestras entradas, digamos 1, que como máximo lo supone 100 puntos, por ejemplo. Pero que si en una señal que se lanza, en vez de 100 puntos son 200, pues entonces en vez de 1, entráis con menos volumen, la mitad. Y así, esta distancia mayor del stop no os supone una mayor pérdida, porque queda compensada con una entrada con menor volumen. Por lo tanto, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta para no dañar vuestra cuenta. Son aspectos que es muy importante que lo sepáis. Como quinta regla, fijaros los riesgos que queréis asumir. Hemos hablado de una pérdida máxima por activo, diaria, semanal y quincenal, ¿correcto? Esto lo tenemos claro, ¿vale? ¿Y qué riesgo yo asumo aquí? Pues hombre, si vais a hacer una operación y vais a seguirla, tenéis que saber qué estrategias son y qué riesgo corréis en cada estrategia. Porque si tenéis que filtrar las operaciones, si tenéis que elegir las operaciones, si no sabéis esas operaciones que se lanzan, qué riesgo pueden tener más o otro, que luego el mercado lo dará o lo confirmará o no. Pero si no lo sabéis, ¿cómo vais a seleccionar? ¿Estaríais a REU o a conforme os entra por orden de entrada? Bueno, pues eso os puede ocasionar un peligro. Por lo tanto, tenéis que decidirlo por el tipo de estrategia que se esté lanzando. Y para eso, si estáis copiando una señal, tenéis que saber cuál es y qué riesgo coge. Dependiendo de las estrategias, las tenéis en la primera parte, asumen un horario de entrada. Por ejemplo, las personas que tengo en el VIP que están en Sudamérica, pues cuando yo lanzo una orden a las 8:15 de la mañana, hora europea, estamos haciendo el futuro europeo, apertura. Indudablemente los 4 o 5 horas de cambio no lo van a entrar. Pues esas órdenes
que yo he lanzado cuando ellos se levanten a las 5 horas y esa orden sigue viva, no la van a replicar, porque eso corresponde a una estrategia que su efecto ya ha pasado. ¿Qué tipo de estrategia estamos trabajando? ¿Esa apertura es de datos? Si es de datos es porque estamos trabajando el IPC que sale a las 14:30 mañana, por ejemplo, o el europeo que sale a las 11. Si yo paso una orden a las 11:15, es una estrategia del IPC. La estrategia de datos a los 30 minutos ya no tiene validez, porque ya el mercado puede haber cambiado su trayectoria. Por lo tanto, si una persona ve esa orden a las 4 horas y esa orden está viva, pues quizá ya no es el momento de entrada. Por lo tanto, tenéis que saber cuando se replica una orden, qué estrategias son, en qué horarios de mercado se trabaja, qué tipo de estrategia, si es de apertura, si es de cierre, si es de datos, si es de cobertura de hedge, si es de, en este caso del fin de semana, está muy clara, ¿vale? ¿Y qué riesgo incorpora cada estrategia? Si es un intradía, cuando se pasa intradía express, sabe que es mucho más riesgo, entonces tendremos que seleccionar esas órdenes, bueno, pues quiero entrar en ella o no, porque ya me indican alto riesgo. Bueno, pues voy a seguirla o no voy a seguirla. Por lo tanto, estos son los aspectos muy importantes que si no se tienen en cuenta a la hora de replicar una orden, posiblemente os encontréis con muchísimos más problemas que inconveniente. Si lo hacéis, pues tendréis las ventajas de que posiblemente podréis pues replicar un track record parecido al que yo tengo. Si no lo hacéis y tenéis estas consideraciones, pues quizá tengáis problemas. Yo ya os digo, por tiempo por mí es suficiente, hablo ahora un plazo temporal para las dudas que tengáis y para todo lo que aprovechar estos momentos. Si queréis un análisis del mercado, no tengo ningún problema en hacerlo y sobre todo preguntar porque se aclaran mucho más las cosas, no tengáis miedo, es más absurdo no hacer una pregunta por miedo que hacerla y salir de dudas.